Ministerios Ebenecer presenta la Biblia, palabra infalible, desde el Auditorium de Iglesia de Cristo Ebenecer, Zona 5, Ciudad de Guatemala. Que tu palabra, Señor, acompañada de milagros, maravillas y prodigios, se cumpla, Señor, el propósito por el cual tú la enviaste, Señor. Que podamos ser de bendición esta tarde, Señor. Tomamos autoridad de este lugar, Señor. Reprendemos cualquier distractor, cualquier estorbo que se quiera levantar, Señor. Y declaramos que esta tarde es una tarde de bendición para tu pueblo, Señor. Desde ya te damos a ti la honra y la gloria, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén. Pues, mira, ese coro que cantaba la hermana, yo le pedí que nos hiciera favor. A mí me encanta. Porque si usted le pone atención a la letra, cuentan de un Dios. Hay miles de dioses, hermanos, con D minúscula. Gente que les rinde culto, que los venera, que les pide. Pero un solo Dios es el único que es poderoso, que es todopoderoso. Y que en medio de ese poder decide tomar a humanos, mortales, débiles como nosotros y usarlos para expandir su reino. Usarlos para hacer señales, milagros, maravillas y prodigios. ¿Y sabe qué? Usted es parte de esas débiles que Dios escoge para perfeccionar su poder. Mire, el apóstol estuvo predicando el domingo acerca de eso y Dios ya me tenía inquieta con un tema parecido. Así que sea el Señor el que termine la obra. Amén. Si me acompaña a Hebreos 11, del 32 al 34. Esta es la nueva Biblia de los hispanos. Acuérdense que el libro de Hebreos habla acerca de la fe. Pero en este verso del verso 32 dice: ¿y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los otros profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles, fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Mire, yo pues sí estudié algunos de los que aquí se mencionan y los hemos visto otras veces y los menciona como siendo débiles, dice. En su debilidad, Dios se manifestó poderosamente y los usó. La versión Código Real dice en el verso 33, quienes por fe obediente, mire, me gustaba esta transcripción, por fe obediente, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, cerraron boca de leones, extinguieron grandes fuegos, escaparon al filo de la espada, recibieron poder en debilidad, se hicieron poderosos en batalla y pusieron en fuga a los ejércitos gentiles. Mire, usted cuando leemos de los héroes de la fe, cuando leemos a un David, cuando leemos a un Daniel, Gedeón, Samuel, y leemos los héroes para nosotros o grandes hombres de fe, un Elías, un Eliseo, realmente los llegamos a admirar, ¿verdad? El ver que pues tomaron valor y actuaron. Pero yo no sé qué pasaría si pudiéramos viajar al tiempo y estar en el detrás de las escenas o detrás de las cámaras, como dicen, ¿verdad? Y ver qué pasó por la mente de ellos antes de actuar, antes de presentarse en una batalla y antes de hacer un acto de fe. Y yo creo que también fueron unos hombres débiles como nosotros. Miren, a veces el Señor nos manda a hacer algo, nos pide que oremos por alguien, por sanidad, nos pide que nos paremos aquí a predicar la palabra, nos pide que se suban a una camioneta, nos subamos a una camioneta y hablemos del evangelio, y muchas veces nuestra mente nos juega sucio en el camino y empieza: ¿cómo vas a abrirte tu boca? ¿Qué vas a decir? Se van a reír, se van a burlar, tú no sabes, no me voy a dejar mentir, ¿sí? ¿Cuántas ideas le han llegado así en el camino? Si le pones las manos y no se sana, ¿qué pasa? Si vas y predicas de Cristo, se van a burlar, si te van a sacar, cualquier pretexto llega a nuestra mente para que no lo hagamos. Sin embargo, el Señor dice que en nuestra debilidad va a manifestar su poder. Amén. Entonces yo quiero meditar un poquito en eso. La palabra, mire, en la versión Nueva Biblia de los Hispanos decía: siendo débiles, fueron hechos fuertes. En el Código Real decía: recibieron poder en la debilidad.
No le voy a pedir que levante la mano, pero ¿cuántas de aquí o cuántos de aquí no nos hemos sentido débiles ante el llamado de Dios, ante los que nos toca hacer, ante las situaciones que nos tenemos que enfrentar? Nos sentimos débiles, nos sentimos incapaces, pero hoy el Señor nos quiere llevar más allá para que podamos empezar a experimentar que si rendimos nuestra debilidad, vamos a poder ver el poder de Dios actuando en nosotros. Amén. Esa palabra debilidad es la palabra griega 769, que es asdeseneia, y significa debilidad del cuerpo o del alma, enfermedad, moralmente fragilidad, incapacidad, estado de debilidad o limitación, timidez, estado de falta de coraje, carencia de fortaleza, indicando una capacidad de producir resultados. Mire esta traducción, indicando una capacidad para poder producir resultados. Yo no sé cuántas veces usted se ha sentido así frente a algo que Dios le dice: yo no voy a poder. El Señor te está llamando a algo y tú dices: Señor, yo no puedo, yo soy tímida. Algo así fue lo que le dijo Moisés, ¿se acuerda? Ve y saca a mi pueblo. Es que soy tartamudo. Estaba mostrando una debilidad. Dice también carencia de fuerza. Cuando usted oye un llamado de Dios, dice: pero es que yo no soy como la hermana que predica, yo no soy como la hermana que Dios usa, que profetiza, yo no soy como la hermana que Dios pone sus manos y Dios la usa. Sí, somos como esas hermanas, estamos hechas de la misma naturaleza. La diferencia es que algunas actúan, como decía en esta versión, por fe obediente. Hacen a un lado su debilidad, hacen a un lado su duda, su temor, su timidez, su falta de capacidad, y actúan por fe obediente. Y en esa fe obediente el poder de Dios se perfecciona, se manifiesta. Amén. Entonces, mire, empecé a estudiar hombres de Dios. Créame que hubiera querido traer más, pero yo creo que con estos basta. Poderosos en Dios. Y le vamos a ver hoy, vamos a poner la lupa a sus debilidades y cómo en esas debilidades Dios se perfeccionó. Mire, cuando usted le dicen un tremendo hombre de Dios, no me va a dejar mentir que los primeros que pasan en la lista es Elías. Elías cerró el cielo por casi 4 años para que dejara de llover. Mire, si usted oye a Josué, que con su voz, con su orden, paralizó, estancó al sol y a la luna para que no se movieran por un poco más de un día, es algo tremendo. Pero cerrar el cielo por 4 años. Acompáñeme a Primera de Reyes 17:1. Dice: ahora bien, Elías, quien era de Tisbé en Galaad, le dijo al rey Acab, esta es la versión Nueva Traducción Viviente: tan cierto como que el Señor vive, el Dios de Israel, a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años hasta que yo dé la orden. Hermanos, qué tremendo pararse con esa convicción y dar una orden. Primero, atreverse a hablar, porque si se atreve a hablar era porque estaba seguro que se iba a cumplir. Si no, hubiera sido motivo de burla, de que lo encarcelaran, porque estaba frente al rey. Y le dice: tan cierto como Dios, como el Señor vive, que no va a haber rocío ni lluvia durante los próximos años hasta que yo dé la orden. Mire, cuando uno oye eso y ve lo que pasa y ve que no llueve y que luego el periodo de más o menos 4 años él llega, da la orden y llueve, después de haberse escabechado a todos los profetas falsos, uno dice: qué tremendo hombre de Dios, ¿sí o no? Pero mire, en Santiago 5:17, esa es la Biblia de las Américas, dice: Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. La Biblia Código Real dice: Elías era un hombre sujeto a nuestras mismas debilidades sentimentales. Aquí el apóstol hablaba el domingo, y yo eso fue lo que entendí. Cuando usted le habla de una debilidad sentimental, ¿qué se le imagina? El alma. Perdóneme, que me perdone Elías si no es así, pero era un hombre almático. ¿Qué es una persona almática? Hoy está contenta, mañana ya no. Hoy se siente fuerte y al primer intento de tal vez una crítica, ya se siente otra vez que ya no sirve, cabizmo. Somos almáticos muchas veces. Y tenemos que hacer que nuestro espíritu gobierne sobre nuestra alma, y que no sea nuestra alma y nuestros sentimientos quien gobiernen nuestro carácter y nuestra forma de caminar.
Perdón, hermanas, hace muchísimo calor, ¿verdad? No hay aire. No, podemos pedir auxilio. Yo no sé, yo porque a las hermanas que están así, no sé que se me desmayan aquí en el camino. Si pudiera, hermana, ¿está encendido? Tal vez se puede poner un poquito más fuerte. Perdón la interrupción, pero antes de que hagan hermanas desmayadas, mejor actuamos. Amén. Entonces, Elías era un hombre almático. ¿Por qué le digo eso? Mire, terminado de matar a los profetas de Baal, después de ver la victoria y ver que se cerró el cielo 4 años, y luego él dijo, y se abre y llueve. Acompáñenme en el Primera de Reyes 19, 1-3. Dice, y Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Mire esto, entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Él tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba de Judá y dejó ahí a su criado. Mire, después de esto dice que entró en gran depresión y se puso debajo de un enebro y dijo, no soy mejor que mis padres. Yo había oído y leído este verso muchas veces, pero no me había percatado que Jezabel no fue a darle el mensaje. Jezabel mandó un mensajero, ni siquiera fue ella en persona, porque la Jezabel debe haber sido, y sí la Jezabel, ¿verdad? Haber sido temerosa al verla, yo digo que daba miedo, pero ni siquiera fue ella, mandó un mensajero y el poderoso hombre de Dios, dice aquí, tuvo miedo. ¿Cuántas veces no hemos tenido miedo, hermanas? ¿Cuántas veces empezamos el año del reinicio? Gloria a Dios, todo va a ser nuevo y empezamos a caminar. Y al primer traboncito, a la primera situación, nos da miedo. Y decidimos, ¿saben qué? Mejor me voy a esconder, como hizo Elías, aquí debajo del enebro. Mejor me voy a deprimir y dejar que esto pase. Y entonces, yo lo que veo con esto, y no se trata de señalar a Elías, sino que es decir, gracias hermano, este varón de Dios, este siervo tremendo de Dios, tremendo porque fue arrebatado. Son pocos los que se mencionan en la Biblia que fueron arrebatados y él fue uno de ellos. Tuvo debilidades como las nuestras, tuvo pasiones sentimentales, como dice aquí, debilidades sentimentales como las que nosotros podemos tener, pero lo importante es que reconozcamos esa debilidad y ya no dejar que sea ella quien nos gobierne, sino que la rindamos a los pies de Cristo y el poder de Dios se perfeccione en nosotros, se haga perfecto y cumplamos el propósito para el cual Dios nos llamó. Amén. Mire, yo me imagino un tiempito antes, yo no sé, como le digo, detrás de las cámaras, antes de la escena de los profetas y de llegar a decirle al rey que no va a llover, Elías tuvo que haber recibido de alguna manera la orden de Dios de llegar y decirle, porque con convicción de llegarle, sí, como Dios es real, no va a llover hasta que abra la boca. Eso no es fácil. Dios se lo va a haber dicho en sueños, audiblemente, yo no sé de qué manera, pero él decidió creer y actuar. Yo no sé si aquí dice que tuvo miedo cuando la Jezabel lo amenazó. ¿Será que de primas a primeras fue y se paró ante el rey? Ha de haber tenido unos momentos de duda, ha de haber tenido miedo. Eso no lo relata la palabra, pero pensémoslo, ¿verdad? Si aquí dice que tenía pasiones y debilidades, se puso delante del Señor, seguro lloró y clamó, y en su clamor el Señor lo fortaleció. Porque cuando llega a hablar delante del rey, no se mira que tenga miedo, no se ve que tenga duda. Cuando va y se enfrenta frente a los profetas falsos, era uno contra, no sé si eran 400, no me acuerdo ahorita, pero sí como 400 profetas falsos. Uno contra un montón. Ahí no se ve que tenga miedo. Mire, solo por número, párese usted a pelear contra alguien, ¿verdad? Contra 400. Da miedo. ¿A qué horas me sacan cargada? Dice uno, ¿verdad? Y él se pone a retarlos y a burlarse. El miedo en ese momento no estaba en él, pero no lo había conquistado definitivamente, no lo había vencido. Y mire, yo creo que Dios escoge hombres con debilidad, porque si escogiera hombres capaces, hombres cardíacos desde el principio, se creerían que es por ellos. ¿Por qué le digo esto? Sansón, que me perdone Sansón, porque yo sé que Dios tiene misericordia, pero dice en Jueces 13:5, pues he aquí, concebirás y darás a luz un hijo, no pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo para Dios desde el seno materno, y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. En el verso 24 y 25 dice,
Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. El niño creció y el Señor lo bendijo, y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él, en Mane-Dan, entre Sora y Estaol. Mire, yo veo aquí a un varón que Dios lo apartó y lo escogió desde niño. Y desde muy pequeño dice que el Espíritu de Dios empezó a manifestarse en él. Y si usted ve, el propósito de Sansón era ir librando a Israel de los filisteos. ¿Lo cumplió o no lo cumplió? No del todo. Yo creo eso no me lo voy a tomar 100%, pero sí mató a muchos filisteos, pero no libró al pueblo de los filisteos. Y dice en la Biblia, vamos a leerlo más adelante, que cuando él murió, mató más filisteos que los que mató en toda su vida. O sea, su vida era para matar filisteos. No lo hizo. Él tenía una fuerza sobrenatural que Dios le había dado. O sea, él no tenía que rogar por fuerza, ya la tenía. Cuando era necesidad, ¡pum!, haga de caso que Hulk, ¿verdad? Pero sin transformarse. Y se volvía súper fuerte y hacía lo que tenía que hacer. Pero no lo hizo cuando tenía que hacerlo siempre. Y eso es salsa que yo le pongo, pero yo creo que él usó su fuerza para conquistar mujeres, para conquistar filisteas. Él tenía que vencer filisteas y lo usó para conquistar filisteas. Entonces, yo veo aquí que si Dios agarra capacitados, tal vez no es así siempre, ¿verdad? Pero si agarra capacitados como Sansón, ya estaba fuerte, no necesitaba clamarle a Dios cada vez que se enfrentaba con algo, la fuerza bajaba. Entonces se creyó que era él el pilas y se apartó de Dios. Entonces nuestra debilidad realmente es una bendición, porque si no se nos olvida que es Dios quien actúa en medio de nuestra debilidad, siempre vamos a estar clamando y volteando a Él, porque sabemos que no es por nosotros y que las grandes cosas que podamos hacer, milagros, maravillas y prodigios, no va a ser por ti, sino va a ser porque actuaste, obedeciste en fe, como decía la palabra de arriba. No porque seas muy pilas, sino porque decidiste obedecer en fe. Entonces Dios te va a usar poderosamente. Jueces 16, 28, 30 dice: Sansón invocó al Señor y dijo: Señor Dios, te ruego que te acuerdes de mí y te suplico que me des fuerzas solo esta vez, oh Dios, para vengarme ahora de los filisteos por mis dos ojos. Y Sansón asió las dos columnas del medio sobre las que el edificio descansaba y se apoyó contra ellas, con su mano derecha sobre una y con su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Y se inclinó con todas sus fuerzas, y el edificio se derrumbó sobre los príncipes y todo el pueblo que estaba en él. Así que los que mató al morir fueron más que los que había matado durante toda su vida. Mire, yo siento que cuando somos débiles, el poder de Dios se perfecciona. Pero si somos fuertes o nos hacemos fuertes, como Nimrod, que se hizo fuerte y se hizo un nombre y que estaba levantando una torre para llegar hasta donde estaba Dios, ¿qué hizo Dios? Los destruye. ¿Qué pasó con Sansón? Tuvo que ser humillado. Mire, dice que a él por culpa de una filistea le cortan el cabello, pierde su fuerza y lo amarran a un molino. Y dice que a los que amarraban al molino eran a las mulas. ¿Usted no cree que era para humillarlo? Sí, el pueblo con el que había hecho y deshecho dijeron: ahorita es cuando. Le sacaron los ojos. Y al final dice que tenían un gran banquete a su dios, creo que era Dagón, y lo mandan a traer para burlarse de él. En ese momento de humillación, en ese momento de que ya no era por su fuerza, que ya no era por su habilidad, que ya no era el escogido de Dios, que ya no era el llamado de Dios, se acordó de que Dios lo había llamado y que en las debilidades Dios se manifiesta, y le clamó a Dios. Pero a mí me llama la atención porque aún ahí, perdón por Sansón, verán, no me lo quiero encontrar así de malas, pero dice: dame fuerza para vengarme por mis dos ojos. No pidió fuerza para cumplir su propósito, porque yo creo, porque ahí vamos, en el principio de los versos se ve que él sabía que era apartado por Dios. Él sabía que su propósito era librar al pueblo de Israel de los filisteos. No se tomó la molestia de hacerlo. De vez en cuando mató uno que otro filisteo, pero fue más por venganza o por alguna razón que por lo que Dios lo estaba mandando. Entonces, yo sé que Dios tuvo misericordia, porque en el primer verso que leímos habla de los héroes de la fe y menciona a Sansón. Entonces Dios es un Dios misericordioso, y Dios al que escogió lo va a usar por las buenas
o por las malas. Yo no sé quién se apunta por las buenas. Amén, mejor por las buenas, ¿verdad? Entonces, si Dios te ha escogido, si Dios te ha llamado, si Dios te quiere usar y tú sabes lo que tienes que hacer, con fe obediente, ríndele tu debilidad al Señor para que Él la use y para que Él se perfeccione, su poder sea perfecto en tu debilidad. Amén. Fíjese que la palabra opuesta o el antónimo de debilidad es fuerza, fortaleza, vigor, robustez, potencia y ánimo. Entonces yo entiendo aquí, perdóneme, que si el poder de Dios se manifiesta en mi debilidad, si yo me siento fuerte, ¿será que voy a dejar que el poder de Dios se manifieste? No. Aparte es que como Elías, ¿verdad? Que se rinda delante del Señor, eso es lo que yo me imagino, ¿verdad? Y le dijo: Señor, ayúdame, dame fuerza, dame valor, y va en la fuerza del Señor, no en la de él, en la llenura del Espíritu, no en sus propias fuerzas. Pero si yo voy a cualquier actividad creyéndome capaz, seguro vamos a tronar a sapo, perdón hermanas, pero seguro vamos a hacer el ridículo. Si Dios te ha prometido que te va a usar para sanar a enfermos, que no se te olvide nunca que no son tus manos maravillosas las que hacen la sanidad, sino que es el poder de Dios actuando a través de tu fe y tu obediencia. Amén. Y que quizá dudes cuando vayas y que Señor, por favor, haz la obra, quizá, pero que al final logres rendir tu debilidad, tu timidez, tu inseguridad al Señor para que Él se manifieste poderosamente. Amén. Mire, a mí alguien que me encanta es Gedeón. Gedeón hizo algo tremendo también. Pero ¿cómo era Gedeón? Jueces 6 del 12 al 16 dice: y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, valiente guerrero. Entonces Gedeón le respondió: ay, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido esto? ¿Y dónde están todas las maravillas que nuestros padres han contado diciendo: no nos hizo el Señor subir de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Y el Señor lo miró y le dijo: ve con esa tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? Y él respondió: ay, Señor, ¿cómo libraré a Israel? He aquí, mi familia es la más pobre de Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Pero el Señor le dijo: ciertamente yo estaré contigo. No le dijo: yo estaré con ustedes, ¿verdad? No le dijo: voy a estar con el pueblo de Israel. Él le dijo: yo estaré contigo. Y derrotarás a Madián como un solo hombre. Él solito iba a librar a Israel. Fíjese que me impresionaba, es de las batallas que uno dice en la lógica humana no funciona, ¿verdad? Un general del ejército planeando una batalla jamás planearía una batalla así. Así sea el mejor estratega para la guerra, jamás planearía una batalla así. Había logrado, primero que todo, ¿cómo se consideraba él? Él dice: soy el más pobre. Mi familia es la más pobre de la tribu de Manasés y yo soy el menor. Él se creía el más chiquito, el más inútil, el más, perdóneme, pero jamás pensó que lo fueran a llamar a él. Si usted se recuerda, las tribus de Israel, habían tribus que destacaban un poquito más: Judá, la alabanza, Leví, los sacerdotes y así, ¿verdad? Pero Manasés era hijo de José, no eran de las tribus más contadas para la guerra, digámoslo así. Y vienen y lo escogen a él para que vaya a pelear contra un pueblo que los tenía aprisionados. Yo me ponía a pensar, ellos no estaban presos, ¿verdad? ¿Por qué no se habían levantado nunca? ¿Qué terror le tenían a los madianitas que se dejaban que les hicieran de todos? Los bulineaban en esa época. Y viene y al final lo convencen y va. Y logra, imagínense, el que se menospreciaba logra pararse frente a todo Israel. Me imagino que Israel lo menospreciaba si sabía que era la familia más pobre, si sabía que era el más pequeño, pero vence su temor, vence sus complejos y se para y reúne un ejército grande, porque era un ejército numeroso. Y cuando llevan a pelear le dicen: no, menos soldados. Y se queda como con, no me acuerdo si eran 12,000 o algo así, no me crea. Y todavía le dice: Señor, no, son muchos. Los que beban de cierta manera se quedan, los que no, total es que se queda con 300 hombres. Y no llevan ni un arma. Entonces, ¿será que Israel fue librado por el ejército que llevaba? No. ¿Será que fue librado porque tenían buenas estrategias o buenas armas? No, fue librado porque obedecieron y creyeron al Señor. Y sobre todo Gedeón obedeció y creyó al Señor.
Perdóneme, pero él era el jefe a cargo de la batalla. Y el Señor le dice, no lleven armas. No, mire, yo les he comentado eso, yo no me he dado cuenta. Cuando dice por la espada de Jehová y por la espada de Gedeón, él no llevaba espada. El apóstol lo dijo la vez pasada, yo me fui a buscar, no llevaba espada. No iba ninguna espada física. ¿Quién va a pelear? Perdóneme, con los dientes. Nadie. Pero él creyó a Dios y dejó sus complejos y le hizo fe a la palabra, y en fe y en obediencia fue, y vencieron a todo el ejército de Madián. Denle un aplauso al Señor. Entonces mire, el que no se creía capaz, Dios lo usa. El que no se creía fuerte, Dios lo usa. Y cuando vemos algunas de las batallas del pueblo de Israel, ellos no salieron hábiles, no eran guerreros, ellos eran esclavos. Los sacaron de Egipto con mentalidad de esclavo, y el Señor los fue preparando en el desierto. Pero habían imperios como el egipcio, más grandes que ellos, más poderosos que ellos, con más carros, con más armas, y sin embargo Dios les daba la victoria. Pero hubo como 1 o 2 batallas, no me acuerdo ahorita cuáles, en las que ellos se sintieron confiados y fueron a la batalla por ellos mismos. Y si usted lee cuál fue el resultado, ¿cuál fue? Perdieron, los derrotaron, salieron huyendo. Entonces debemos de tener cuidado, hermanas, que cuando logremos entender que Dios nos va a usar en medio de nuestra debilidad, no se nos olvide que no somos nosotros los capaces, que no es que hayamos llegado a la altura de supersiervos, que no somos la última Coca-Cola en el desierto, sino que Dios tuvo misericordia y nos usa, y nos seguirá usando en la medida que nos sigamos rindiendo a Él y reconociéndonos que no es por nuestra fuerza, sino por su Santo Espíritu. Amén. Entonces mire, yo encontré aquí 4, no sé si decir tips o 4, digamos tips en lo que le encontramos otra palabra, en las que vamos a poder servir o funcionar para el Señor en nuestra debilidad. Amén. La primera es siendo llenas del Espíritu Santo. El fin de semana vi una película que se llama Resucitó, Risen se llama en inglés. No es bíblica 100%, aunque me gustó porque está bastante apegada, y se trata de un soldado romano. Era como, entiendo yo, porque tenía su título de, no sé, perfecto, no me acuerdo qué título tenía, pero era el segundo después de Pilatos. Y acuérdense que cuando muere el Señor Jesús, lo entierran. Los judíos, los principales, empiezan a tratar de evitar que crea la gente que resucitó. Y empiezan a decirle a Pilatos que por favor ponga guardia porque se lo van a robar el cuerpo y etcétera, ¿verdad? Entonces lo convencen, ponen guardia, sellan la tumba, y cuando resucita el Señor, llegan los mismos sacerdotes a decirle, no, ¿sabes qué? Se robaron el cuerpo. En la noche tus soldados se durmieron, se robaron el cuerpo, y entonces hay que ir a buscar el cuerpo. Entonces llaman a este soldado llegó, según la película, ¿verdad?, justo en el momento de la crucifixión, y ve el rostro del Señor cuando ya estaba muerto. Él manda que eso no es bíblico, eso es lo que cuenta la película, pero, o sea, sí manda él manda que le metan la lanza en el costado, pero no fue él en la Biblia, pero en la película sí. La cosa es que él vio con señales cómo había muerto el Señor. La cosa es que cuando le dicen que robaron el cuerpo, él se pone a buscar el cuerpo y se toma la tarea de ir a desenterrar cementerios y buscar las señales de los clavos, del costado y todo, porque él juraba que el Señor estaba enterrado. La cosa es que a mí lo que me impresionó de todo, y cuando uno ve a la palabra así es, el Señor se aparece a los discípulos y les dice, quédense en Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo. Y si usted se recuerda, los hombres de Dios, discípulos del Señor, con debilidades humanas como las nuestras, cuando Él es apresado, ¿qué pasa? Todos huyen y se esconden, todos. Los únicos eso sí está en la Biblia, los únicos que mencionan la palabra que estaban ahí era María, las Marías y Juan. Los demás, Pedro salió corriendo. Dice que hubo uno que hasta la ropa dejó tirada. Entonces, imagínense el miedo. Ahí hablábamos de Eliseo, un siervo de Dios con miedo. Discípulos con miedo, se escondieron. Entonces el Señor vino y les dijo, ¿saben qué? Quédense en la ciudad y no vayan a salir hasta que no venga el Espíritu Santo. Entonces, en base a eso yo entiendo que para poder vencer nuestras debilidades necesitamos ser llenas del Espíritu Santo.
Esa va a ser la única manera, porque la debilidad va a seguir. Pero en medio de la llenura del Espíritu Santo la vas a poder conquistar y la vas a poder vencer. Amén. Dice Colosenses 2, 3 al 5. Estuve entre ustedes, está hablando Pablo, con debilidad y con temor y mucho temblor. Y mi mensaje, mi palabra, decía entre paréntesis, y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces mire, otro siervo de Dios, el apóstol Pablo. Usted lo ha visto y ve la forma como fue azotado y seguía predicando. Estaba en la cárcel y seguía alabando. Sale de un naufragio, lo muerde una víbora y sigue predicando. Un hombre de Dios. Pero aquí dice que cuando llegó ahí, llegó con debilidad, con temor y mucho temblor. Pero dice, para que mi predicación, mi mensaje no fuera con palabras persuasivas mías, sino que sea con demostración del Espíritu y de poder. Entonces, otra vez, las debilidades sirven para que el poder de Dios se manifieste. ¿Pero cómo? Siendo lleno del poder y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, si tenemos muchas debilidades, necesitamos llenarnos mucho más y buscar constantemente la llenura del Espíritu Santo. No se trata solo de ahorita en un culto, el Señor me bautizó, fui en el Espíritu Santo, salí y de ahí hasta el otro domingo o hasta dentro de 15 días o hasta dentro del mes, sino de procurar en nuestra casa, ahí en intimidad, Señor, lléname de tu Espíritu, porque el Espíritu Santo lo dejó el Señor Jesús para que fuéramos guiados a toda verdad. Él es el consolador, Él es nuestra fortaleza, Él es el que nos va a guiar a toda verdad. Amén. Zacarías 4:6, esta es la Reina Valera del 60, dice: entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, todo lo que tú vayas a hacer, que el Señor quiere que hagas, no va a ser con tu fuerza. Si ya lo haces con tu fuerza, va a ser como le dijo el ángel a Gedeón, ve y con esa tu fuerza salva a Israel. No es con nuestra fuerza, es con el Espíritu Santo de Dios y con la fuerza de Él. Amén. Entonces, debemos de procurar rendir, si nos creemos fuertes, rendir nuestra fuerza, antes de que la fuerza se enseñoree de nosotros y nos sintamos capaces por nuestros medios. Que sepamos en nuestro corazón que es por el Santo Espíritu de Dios. Mire, a mí me impresiona ver predicadores, salmistas, sin decir nombres para no criticar a nadie, que Dios usaba, digo yo, porque usaba poderosamente con cantos preciosos, que usaba con señales, con milagros, y que de repente los mira uno, o ya no en la iglesia, o tal vez sí, pero su vida afuera es otra. O salmistas que Dios usó y que de repente empiezan a hablar cosas que no están en el evangelio, como que uno de ellos, sin decir nombre, ya celebra Navidad, Halloween, posadas y qué sé yo. Y uno dice, ¿qué pasó? Si Dios lo usaba, si Dios usaba su boca, ¿qué pasó? Se creyeron que era por sus fuerzas. Se creyó que no necesitaban del Espíritu Santo de Dios. Y si no nos guía el Espíritu Santo de Dios, facilito oímos cualquier otra voz. Facilito damos lugar al enemigo para que nos confunda, para que nos convenza de cosas que no son conforme a la palabra. Entonces, esa búsqueda del Espíritu Santo debe ser constante. En cada cosa que hagamos, pedir la sabiduría de parte de Dios. Y mira, aún si el Señor te usa con don de sanidad, gloria a Dios por eso. Pero aún deberíamos de preguntarle al Señor, Señor, pongo las manos. Señor, oro por tal persona. Señor, es tu voluntad, es tu plan que quieres que haga. Y no creer que mire, no es para que lo que Dios nos da, hay que darlo de gracia. Amén. No es que vayamos a hacer negocio con eso, o decir ya también, ahorita sí, ahorita no, yo dispongo con quién sí, con quién no. No, pero que le pidamos sabiduría al Señor, porque si lo hacemos, vamos a fluir mejor, vamos a actuar mejor y vamos a ver los resultados conforme al plan y el propósito de Dios. Amén. Bueno, otra de las cosas que necesitamos para que el poder de Dios se manifieste en nosotros y que nuestra debilidad sea vencida es fe. ¿Se acuerda el verso que leímos? Dice que con fe obediente actuó. Hebreos 11:1 dice, esa es la nueva Biblia de los hispanos. Ahora bien, la fe es la certeza, pero esta versión tiene entre paréntesis sustancia, de lo que se espera, la convicción, y tiene entre paréntesis demostración de lo que no se ve.
Y mire, me gustó esta versión porque dice sustancia. En un diccionario dice, es un componente principal de los cuerpos, parte fundamental de algo en la que reside su interés. Entonces cambiémoslo. Entonces la fe es la sustancia, la fe es lo principal, es la base, es la esencia. Dice de lo que se espera. Y la demostración de lo que no se ve. La palabra demostración significa demostrar con nuestras actitudes nuestra fe en lo que creemos, si verdaderamente lo creemos. ¿Qué significa eso? Si tú le crees al Señor y te dice, por ejemplo, pensemos en algo, a ver, vamos a ver. El Señor te dice, ve y habla a los tuyos. Ve y predica en tu casa. Mire, a nadie les da, yo creo que a todos nos da cosita, ¿verdad? Porque como dice la misma palabra, nadie es profeta en su tierra. En la casa se burlan de ti, en la casa te conocen. Y si tú vas y dices, no, mira que el Señor, ¿y de qué hora acá te volviste cristiano? Y empiezan, ¿verdad? Sobre todo los queridos hermanos, ¿verdad? Mire el Señor Jesús, sus hermanos no creían en Él. Cuando en una Pascua que iba a haber, Él iba a descender, le dijo, ¿por qué no vas y te muestras? Si quieres hacerte famoso, ve y que te conozcan, algo así parafraseado. Se estaban burlando. Pero si el Señor te dice, tú vas a actuar con fe, con seguridad, que eso es lo que Él te dijo. Y con demostración, ¿qué significa? Voy, me paro y abro la boca. No voy a esperar ningún otro Señor, si el Señor me dijo, voy. Si el Señor te está llamando, aunque no mires. Si el Señor te dice, te voy a levantar y te voy a llevar a que prediques, empieza a estudiar la palabra. ¿Por qué vas a esperar hasta que te llamen y te den el púlpito? Demostración de la fe. La certeza, demostración de que estás creyendo lo que el Señor te dijo. Actuar en tu debilidad. Ay, hermana, pero soy tartamuda. Y quizá, o mire, hermana, es que no sé ni leer. Empiece, aprenda. El Señor le va a abrir. Aquí hay una hermanita, no me va a dejar mentir, que no sabía leer y que aprendió a leer en la palabra, ¿verdad? Y yo le apuesto que hay más así, que sin saber leer, el Señor les abre las escrituras y ahí aprenden a leer, porque el Señor te quiere usar, no solo a mí, no solo a la hermana que está atrás, a todos los que estamos aquí, el Señor nos quiere usar y quiere darnos poder para que vayamos y prediquemos, para que vayamos y mostremos a los que no conocen a este Dios poderoso. Amén. Mire, el tercero es sin temor. Deuteronomio 21, esta es la Biblia Dios habla hoy, dice, si al salir a combate a vuestros enemigos veis que ellos cuentan con una caballería y carros de guerra y con un ejército más numeroso que el vuestro, no les tengáis miedo, pues vosotros contáis con el Señor vuestro Dios que os sacó de Egipto. Entonces, no importa lo que se te presente enfrente, no importa si es más grande que ti, no importa si rebasa tus capacidades, no importa. Él está contigo. Y hablábamos la semana pasada, si Él está contigo, ¿quién contra ti? ¿Quién te va a hacer frente? Si el Señor prometió que iba a ir contigo. Y si Él te está enviando, no te va a dejar solo. Mire, a mí me pasa con mis hijos, sobre todo con los pequeños. No sé si a usted le ha pasado que uno les acostumbra a hacerles de todo. ¿Quieres tal cosa? Va, lo voy a pedir. Pero hay un momento en que tienen que empezar ellos a hacer sus cosas. Entonces, mamá, mira, quiero un agua, anda y la pedís. Ay, me da vergüenza, anda. Yo voy a estar aquí, anda tú, yo te miro. Mamá, anda. Y ahí van. Y usted se queda viendo, usted se queda cuidándolos y al final lo hace. Perdona el ejemplo, pero así es el Señor. Le está diciendo, ¿sabes qué? Anda, ahí está Él atrás. Y si es necesario va a salir a tu encuentro. Y si es necesario va a salir a tu defensa. Pero quiere que actuemos por fe, que venzamos todo temor, todo complejo. Mire la alabanza que dice, ya no soy más esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. A mí esa alabanza no se imagina cómo me ha ministrado y cómo me ministra, porque constantemente vencemos temor a una cosa, pero quiere volver a aflorar y la vuelvo a cantar y la vuelvo a recordar a mi alma y decirle, ya no soy más esclava del temor, yo soy hija de Dios. Y si somos hijos, dice la palabra, coherederos de todas las cosas. Entonces, ¿temor a qué? Temor al mañana, Él es tu proveedor. Temor a que te falte algo o alguien, Él es tu sustentador. Temor a lo que no sabes que va a pasar. Si no sabes qué va a pasar, ¿por qué tienes miedo? Mire, la incertidumbre del mañana a todos nos puede causar temor. Pero ¿y si no sabemos qué va a pasar, por qué nos va a dar miedo? Si el Señor prometió planes de bienestar y no de calamidad, ¿por qué nos vamos a dejar asustar o afligir o a presionar o que los pronósticos de lo que viene para el mundo, para Guatemala? Eso no es para nosotros. Nosotros somos hijos de Dios,
que esa palabra se te selle en tu corazón y en tu mente. Tú eres un hijo, una hija de Dios. No des lugar al temor. Amén. Y además dice la palabra también que el perfecto amor echa fuera todo temor. Y Dios te ama con un amor perfecto. Déjate amar. Dale un aplauso al Señor. Mira, si todavía hay temor, mucho temor en tu corazón, quizá necesitas conocer el perfecto amor de Dios aún más. Y llegar y decirle, Señor, permíteme ver tu perfecto amor, porque el Señor te sigue amando. El Señor te ama con amor eterno y perfecto, pero a veces no lo dejamos entrar a nuestro corazón, no lo recibimos, no lo vemos, no lo entendemos. Digámosle, Señor, permíteme sentir y palpar ese perfecto amor que me va a traer libertad de todo temor. Amén. El cuarto está en 2 Corintios 12:9 y dice, Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien de mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Entonces, lo primero, a mí este verso me encanta, porque yo sé que tengo debilidades, y muchas veces nos toca pararnos, a agarrarnos duro y decir, ahí voy, Señor, ¿verdad? Pero rendirle y decirle, Señor, aquí está mi debilidad, tú la conoces, tú sabes de qué patita cojeo. Muéstrame tu gracia, derrama de tu gracia, porque entonces tu poder se va a hacer perfecto en mí, en esta debilidad. En esto, mire, Moisés tal vez era tartamudo, tal vez sí, y en esa debilidad se perfeccionó el poder de Dios, porque cuando yo leo la palabra y cuando él llega a hablar a Faraón, nunca se ve que tartamudeara. ¿Usted cree que si tartamudeó no lo iban a poner? Lo hubieran puesto. No tartamudeó y tal vez era tartamudo. Entonces, cualquier debilidad en el poder de Dios se perfecciona. La Biblia Latinoamericana 95 dice, pero me dijo, te basta mi gracia, mi mayor fuerza se manifiesta en la debilidad. Con mucho gusto pues me preciaré de mis debilidades para que me cubra la fuerza de Cristo. ¿Qué significa esto? Que si yo no es que ignore mis debilidades, sino que las rindo, cuando el poder de Dios se perfeccione, yo no voy a poder decir esto lo hice yo, porque yo sé la debilidad que tenía. Y voy a poder decir nada más, el poder de Dios se hizo perfecto en mi debilidad. La Nueva Traducción Viviente dice, cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra de jactarme en mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Entonces mire qué lindo, mi gracia es todo lo que necesitas. No necesitas fuerza, no necesitas valor, no necesitas nada más que la gracia de Dios para obedecer en fe, para llenarte del Espíritu Santo y para vencer todo aquello que no habías podido vencer. Amén. Joel 3, del 9 al 10 dice, proclamad esto entre las naciones, preparaos para la guerra, despertad a los valientes, acérquense, suban todos los soldados, forjad espadas de vuestras rejas de arado y lanzas de vuestras podaderas, y diga el débil, fuerte soy. Amén. Yo no sé cuántos débiles hay aquí, pero hoy el Señor te está diciendo que grites, soy fuerte, no por mis fuerzas, sino que en mi debilidad tú me haces fuerte. En mi debilidad, en mi capacidad de hablar quizá, en mi timidez, en mi falta de actuar, en que a veces sabemos que tenemos que hacer las cosas, pero es más fácil quedarse callados. Es más fácil hacerse loco, es más fácil hacerse el muertito, ahora y hacer como que no pasó. Pero el Señor está despertando valientes para que le crean, para que actúen, para que caminen y sobre todo para que se dejen usar y que el poder perfecto de Dios se manifieste a través de nosotros. Miren, estamos viviendo un tiempo final y dice la palabra que la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Yo no sé si nosotros hubiéramos estado en el tiempo del Señor Jesucristo, después de su resurrección, cuando empezó la iglesia primitiva. ¿Será que nosotros hubiéramos sido de los que poníamos manos y los enfermos se sanaban? Que con nuestra sombra, como con Pablo y Pedro, se sanaban enfermos. Eso va a ser mayor ahora. El Señor quiere que eso pase, pero necesita pueblo dispuesto a decir, aquí estoy, Señor, yo te creo. No me creo capaz, pero sí sé que tú puedes hacerlo a través de mí. Y nos dispongamos a creerle y actuar en fe obediente. Amén. Vamos a ponernos de pie y a darle gracias al Señor.
Yo creo que aquí, hermano, si hay alguien que me diga, no, hermana, perdone, yo no tengo ninguna debilidad, gloria a Dios, hermana, que me gozo. Ahí ora por nosotros, por favor, porque yo creo que una u otra tenemos debilidades, algunas más, otras menos, pero tenemos debilidades. Y hoy lo importante no solo es haber entendido eso, sino que podamos empezar a rendirlas al Señor, vencer todo temor, toda cobardía, todo miedo, todo aquellos que nos había imposibilitado actuar y caminar en fe, y hoy le rindamos al Señor, le digamos, Señor, aquí están mis debilidades, tú las conoces, yo hoy las rindo delante de ti, porque quiero ser ese pueblo poderoso que tú vas a usar, que tú vas a levantar. Ya no voy a dejar que mi temor me paralice, ya no voy a dejar que mi miedo no me permita abrir la boca, ya no voy a dejar, Señor, que mi inseguridad, mi timidez impida que tu obra poderosa se cumpla en mí. En el nombre de Jesús, Señor, permíteme ser ese instrumento en tus manos, Señor. Permíteme ser ese canal de bendición y que tu palabra poderosa fluya a través de mí, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, Señor, en el nombre de Jesús. Si tu fe te ha faltado, hermana, hoy es momento de decirle, Señor, necesito más fe. Necesito una fe poderosa que me permita obedecerte, que me permita actuar, Señor, conforme a tu propósito. Si tu debilidad es muy fuerte, hay gracia suficiente para tu vida hoy, para que le pidas al Señor y le digas, Señor, derrama de tu gracia sobre mi vida y que tu poder se perfeccione, se haga perfecto, se manifieste en mi debilidad. Si necesitas ser llena del Espíritu Santo, dile, Señor, yo necesito esa llenura de tu Espíritu Santo, Señor, yo necesito que tú me uses con poder, Señor, no con mi fuerza, sino con tu Santo Espíritu, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. En el nombre de Jesús, Padre bendito, permítenos ser esos instrumentos de bendición en tus manos, que hoy, Señor, todo temor huya. En el nombre de Jesús, que tu perfecto amor, Señor, descienda una vez más sobre nuestras vidas, para que todo temor tenga que huir, Señor, en el nombre de Jesús. Obra, Señor, poderosamente a través de tus hijas, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias desde ya, porque sabemos que tú eres bueno, Señor, y que grande es tu misericordia y tu amor para con nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre. A ti sea toda la honra y toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Ministerios Ebenecer presentó la Biblia, palabra infalible, desde el Auditorium de Iglesia de Cristo Ebenecer, zona 5, Ciudad de Guatemala.